El canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, ha abordado con sus pares de Arabia Saudí, Turquía, Irak y Egipto este acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra impuesta a Irán. En conversaciones telefónicas separadas ha informado sobre las disposiciones y los últimos acontecimientos relacionados con dicho documento acordado entre Washington y Teherán como la primera etapa hacia la paz definitiva que se abordará después de 60 días. En referencia a la responsabilidad de Estados Unidos de garantizar la correcta aplicación de las disposiciones del acuerdo, Araghchi ha hecho hincapié en la necesidad del cese total de la agresión del régimen sionista contra el Líbano. Fue el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán el que anunció la primera hora de este lunes el cese inmediato y permanente de la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Así lo informó también sobre el bloqueo naval impuesto a Irán, que tendría fin y que también se levantará de forma inmediata y completa. Revisemos parte de este comunicado. La República Islámica de Irán, tras un periodo de varios meses de negociaciones difíciles e intensas y sobre la base de la resolución del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, finalizó el texto del memorando de entendimiento relativo a las negociaciones para el fin de la guerra, negociaciones de Islamabad, entre Irán y Estados Unidos. Según los acuerdos alcanzados, la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, finalizarán desde esta noche de manera inmediata y permanente, y además, el bloqueo marítimo contra Irán terminará de forma inmediata y completa. Las negociaciones para el acuerdo definitivo se pospondrán hasta después de la implementación de los compromisos de la otra parte conforme al memorando de entendimiento. Bien, vamos a profundizar. Quiero saludar de inmediato a Khaldia Abu Bakra, analista internacional, también activista palestina, desde Madrid, España, nos acompaña, y al mismo tiempo recordemos que fue una de las voceras y coordinadoras de la Global Summit Flotilla, ha estado activamente dentro de todos estos procesos en la región. Quiero tomar contacto con ella, aprovechar de saludarte, Khaldia Abu Bakra, y preguntarte lo siguiente, plantearte. El Consejo Supremo que revisábamos, estoy hablando del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de la República Islámica de Irán, finalizó este texto de memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos la noche de este 14 de junio. Y allí la pregunta que surge sin duda a todas luces, ¿qué hay que destacar de todo esto y cómo define también la postura de Irán hoy en día? Te escuchamos, Khaldia. Esperemos que se mantenga, teniendo en cuenta cómo son las cosas con Estados Unidos y con la entidad sionista, que nunca han respetado ningún acuerdo. La posición de Irán, por supuesto, es de total respeto, sobre todo porque Irán se ha mantenido firme, Irán ha defendido su derecho en sus decisiones soberanas y ha respetado a su pueblo y no ha cedido ante las amenazas de Estados Unidos, de la entidad sionista, a las cuales ha cedido todo el mundo. La posición de Irán, por supuesto, es firme y sobre todo porque ha puesto sobre la mesa un acuerdo digno, un acuerdo y unas condiciones donde también pone el alto el fuego en todos los frentes, sobre todo en el Líbano. Así que bueno, felicitamos este acuerdo y sobre todo la posición del gobierno de Irán por mantenerse firme en sus condiciones y por hacer arrodillarse a ese imperio, a ese eje del mal, que lo que pretendían era hacer daño a la región, a los pueblos de la región. Así que bastante felices por llegar a este acuerdo y esperando que se cumpla y que haya estabilidad en la... Claro, Khaldia, de hecho, Irán también y su diplomacia ha sido reconocida a nivel internacional, sobre todo en este último tiempo. Quiero llevarte a revisar parte, en este caso, de las declaraciones del propio presidente de Irán, estoy hablando de Masoud Pezeshkian, y al mismo tiempo del portavoz de la Cancillería persa, Ismail Baqai, que se refirieron obviamente en las recientes horas a la situación actual. Revisemos esto y continuamos.
La correcta gestión de las condiciones de la guerra se debió a las facultades que fueron delegadas a los gobernadores. Este logro se materializó gracias a las acciones y medidas que llevaron a cabo los gobernadores y los jefes de distrito. Todos colaboraron, y mientras el enemigo pensaba que el país se desmoronaría durante la guerra y que el mercado, las administraciones y el sistema colapsarían, las condiciones fueron gestionadas adecuadamente y eso no ocurrió. Esta transformación fue muy importante y fue el resultado de la firmeza y la resistencia legendaria de los iraníes frente a las agresiones de dos actores malintencionados y equipados con todos los recursos materiales. Líbano y el fin de la guerra en ese país constituyen una parte inseparable del entendimiento para poner fin al conflicto. No cabe duda que la diplomacia y el alcanzar un entendimiento con la otra parte para poner fin a la guerra y reducir las tensiones no hará que nos olvidaremos o perdonaremos los crímenes cometidos contra el pueblo de Irán. Ahora, obviamente, reacciones al día hay en esta jornada y de forma bastante extensa, porque claramente fue un proceso largo en el cual se vieron involucradas muchas partes, y estoy hablando de, Estados Unidos por una parte como atacante junto con Israel contra Teherán, pero al mismo tiempo tenemos las condiciones que debió enfrentar la Unión Europea, Asia Occidental, con todo lo que implicaba, en este caso, para los países que estaban apoyando a Estados Unidos, y Latinoamérica, que estaba empezando a sufrir todos los coletazos por el alza de los hidrocarburos en general, y que también se extendía también a los fertilizantes. Ahora, quien más se refirió en este caso fue el vicecanciller iraní para Asuntos Jurídicos Internacionales, Qasem Gharibabadi, al señalar que las negociaciones han requerido una prolongada espera y un proceso largo, obviamente. Ha explicado de que el documento en cuestión será dado a conocer mediante avances de cada uno de estos procesos, y que se va a intentar de proyectar lo mejor posible la transparencia por parte de Irán dentro de todo lo que le compete. Revisemos sus declaraciones. En el borrador del entendimiento hemos incluido todas nuestras posiciones importantes. Tras la firma oficial, se publicará el texto del memorando de entendimiento. Antes de la firma también explicaremos, a través de los medios públicos, las distintas dimensiones del memorando y expondremos los logros. Este memorando de entendimiento no significa confiar en el enemigo y ha sido redactado pese a la desconfianza. Supervisaremos la implementación de los compromisos de Estados Unidos. La finalización de todas las sanciones contra la República Islámica de Irán, tanto las sanciones primarias como las secundarias, así como el fin de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Junta de Gobernadores, forman parte de los temas que se negociarán en el periodo de 60 días. Todas las sanciones serán levantadas en caso de alcanzarse un acuerdo definitivo. El tema de la reconstrucción y el desarrollo económico también se negociará durante estos 60 días y su mecanismo será finalizado. Bien, Qasem Gharibabadi, estábamos escuchándolo ahí. Recordemos que sin duda, como vicecanciller para Asuntos Jurídicos, ha tenido que estar permanentemente al tanto de todos los procesos. Estamos con Jaldía Abubakra desde Madrid, España. Jaldía, ¿en qué posición hoy día queda literalmente este Estados Unidos que venía sufriendo, obviamente, derrota tras derrota desde el propio 28 de febrero, cuando decide iniciar esta guerra contra Irán junto a Israel? Se asocian para llevar adelante un proceso que auguraba, en este caso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que duraría unas 4 o 6 semanas. Estamos en el día 108 desde el inicio de aquellos ataques que el 28 de febrero martirizan finalmente al líder de la Revolución Islámica de Irán. Estoy hablando de el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, y también los hechos ocurridos en el sur del país con los bombardeos en 2 oportunidades en menos de 40 minutos de la escuela primaria de Minab, donde mueren niños y niñas, 168 en total de los niños que asistían esa mañana, pero un total de 175 víctimas entre padres, apoderados, profesores y también personal de rescate. Allí te preguntaba, ¿en qué posición, Jaldía, está hoy día Estados Unidos? ¿Y qué es lo que pasa con el país norteamericano a estas alturas? En cuanto a Estados Unidos, por supuesto que a Estados Unidos no le ha quedado más remedio que aceptar las condiciones de Irán,
Bueno, todos hemos visto cómo desde el principio de este ataque a la República Islámica, tanto Estados Unidos como Israel decían que iban a hacer arrodillarse a Irán, que iban a cambiar el gobierno, que iban a destrozar. De hecho, lo ha dicho Trump y también Netanyahu en varias de sus declaraciones, y finalmente pues vemos cómo cuando un gobierno soberano y un pueblo que apoya a su gobierno mantienen su dignidad y responden con esa dignidad, cómo han hecho retroceder tanto a Estados Unidos. Y bueno, con el tema del antisionista está todo por ver, porque yo personalmente no confío tanto en que el antisionista respete ese acuerdo. Nunca ha respetado ningún acuerdo, así que bueno, podemos esperar y ver. Y bueno, y si se les ocurre atacar, sabemos cómo va a responder la República Islámica, el eje de la resistencia. Así que bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Claro, sin dudas al día, tú lo señalas, nunca han respetado ningún acuerdo y eso es obviamente histórico, pero en esta oportunidad también hay que entender todo lo que puso en juego Estados Unidos y que finalmente terminó perdiendo en términos de apoyo tanto interno como internacional, tanto dentro de Estados Unidos como en todo el contexto de sus aliados y puntualmente en el Congreso, donde incluso se llegaron a votar normas para frenar las acciones de Donald Trump en esta guerra. Ahora, frente a lo mismo, en un comunicado emitido en las primeras horas de este día lunes, el cuartel general central de Hatan Lambia ha elogiado la resistencia del pueblo de Irán y también la voluntad divina y acerada, dice, frente a los enemigos. Asimismo, ha exaltado, por ejemplo, a quienes sirven en las Fuerzas Armadas, así como en el frente de la resistencia, por su inquebrantable determinación a lo largo de estos 108 días de la guerra. Allí, al día, hay varios puntos que llaman hoy día poderosamente la atención y te llevo a lo que pasa con el poder defensivo que demostró y estratégico a la vez Irán en el contexto de esta guerra y en las últimas dos guerras. No hay que olvidar que recientemente se cumplió un año de la imposición de la guerra de 12 días en junio del 2025. Allí te pregunto, ¿en qué posición queda el poder defensivo de Irán y cómo queda contextualizada la ecuación regional después de todo este proceso? Por supuesto que el poder defensivo de Irán a nivel regional ha quedado clarísimo para toda la región de que Irán es un Estado que tiene capacidades para defender su soberanía, para defender su territorio y para mantener una posición firme. Nosotros ya lo sabíamos, muchos de nosotros ya sabíamos lo que pasa en Irán y cómo Irán sí que tiene esa capacidad. De hecho, había tenido una paciencia sabia durante mucho tiempo cuando la entidad sionista intentando arrastrarlos a una guerra con Estados Unidos, y finalmente lo lograron, pero sabíamos que Irán tenía y tiene capacidades defensivas para responder y para proteger su territorio, su pueblo y su soberanía. Es algo muy importante. Porque, claro, importante y que se ha reflejado al día en las distintas publicaciones, los titulares en los medios de prensa internacional. Desde muy temprano estaban todos reaccionando a lo que estaba ocurriendo, considerando lo que pasaba incluso este domingo, cuando habían atacado, en este caso las fuerzas israelíes, la capital del Líbano, que es, aparte de las líneas rojas de Irán, uno de los puntos que era intocable en teoría para avanzar en estos procesos. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que reaccionar y nuevamente no sé si darle la espalda, pero ciertamente entregar palabras ya más lejanas en cuanto a lo que significa tener un socio, en este caso como Israel, para este proceso.
este socio que no está dentro de la mesa de conversaciones, sin duda ha seguido torpedeando este acuerdo. Y eso incluso hasta este domingo. Ahora, Irán ya había advertido, de hecho, que la respuesta a la agresión de Israel contra el sur de Beirut, la capital libanesa, estaba por llegar. Así de complejo se vivió el domingo previo a darse a conocer que se había logrado este acuerdo. El Líbano es de importancia vital, de hecho, para nosotros, lo dijo Irán, así, señalando que el ataque al Líbano era lo mismo que atacar Irán y que no se iba a tolerar ninguna violación de estas líneas rojas por parte de la República Islámica de Irán. Con eso Teherán demostraba sin duda que el llegar a un acuerdo nunca fue pensado de forma unilateral. Quiero llevarte a que revisemos esta y también otras reacciones que se han dado a conocer en las recientes horas a través de las redes sociales, puntualmente en X. Revisemos. Desde Teherán, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, afirmó que ningún actor podrá aislar a la resistencia, y aseguró que tanto las acciones de los combatientes libaneses como la diplomacia de la República Islámica garantizan, según sus palabras, la soberanía y la integridad territorial del Líbano. Kalibaf advirtió además que estas dinámicas, en su visión, desbaratarán la agresividad del régimen israelí. En la misma línea, Ali Akbar Velayati, asesor del líder de Revolución Islámica de Irán para Asuntos Internacionales, declaró que lo ocurrido recientemente en Beirut habría agotado la paciencia de Irán y que la hora cero ha llegado. Velayati afirmó que Hezbollah es una parte esencial del llamado eje de resistencia y advirtió que, si la escalada en Líbano continúa, los estrechos de Hormuz y Bab el-Mandeb podrían convertirse en puntos de presión estratégica sobre las rutas económicas globales. Desde Islamabad llegó un mensaje de distensión. El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, celebró el anuncio de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, calificándolo como un paso importante hacia un acuerdo final y hacia una paz duradera y comprensiva en la región. Zardari destacó que Pakistán ha apoyado consistentemente los esfuerzos diplomáticos y afirmó que este avance fortalece el multilateralismo y la resolución pacífica de disputas. A ver, Jaldia Abubakra, analista internacional, está con nosotros desde Madrid, España, también activista palestina y sin duda estuvo dentro del proceso de coordinación de la reciente acción de la Global Summit Flotilla. Yo lo decía al principio del programa, Jaldia, tú has estado activamente dentro de todo este proceso en Asia Occidental y sin duda en la Global Summit Flotilla del año pasado literalmente te viste obligada a abandonar uno de los barcos que iban hacia Gaza, en este caso por la complejidad y las amenazas que habían hacia las personas que estaban coordinando todo este movimiento. Así que te agradecemos que estés hoy día con nosotros y veíamos allí parte de las reacciones en la red social X. Preguntarte allí, ¿cómo crees que Irán enfrentó en este caso su rol dentro de este eje de la resistencia? Y llama poderosamente la atención lo que fue ocurriendo dentro de estos 108 días, porque primero Irán comienza defendiéndose, después reacciona obviamente Hezbollah allí en el Líbano, pero se activan los distintos puntos de la resistencia en la región y ocurre lo mismo con Hezbollah en Irak y con Ansarullah de Yemen, el movimiento de resistencia yemení, allí que controlaba un territorio bastante importante y que podría haber generado incluso una escalada mayor en toda la crisis económica y de hidrocarburos. Recordemos que si Yemen accionaba su conocimiento tanto en el Mar Rojo como en el Mar Arábico dentro del estrecho de Bab el-Mandeb, aquí además del 20% del gas y el combustible que pasa por el estrecho de Hormuz, también se sumaba el 12% de lo que pasa por Bab el-Mandeb. Así de complejo era todo esto. Y en ese mismo tema te llevo. ¿Cómo crees que Irán enfrentó también su rol dentro de este eje de la resistencia? La defensa del eje de la resistencia, por supuesto que Irán ha respetado el pacto que tiene con el eje de la resistencia y ha defendido, hemos visto cómo se ha insistido en que el alto el fuego o cualquier acuerdo tiene que incluir
al Líbano, y eso es algo muy importante. Así que bueno, ha respetado esa unidad del eje de la resistencia para defender las posiciones y para defender sobre todo al Líbano y al eje de la resistencia. Es una postura que siempre ha sido así, inamovible, y finalmente consiguieron imponer sus... Ahí, tuvimos un pequeño bache ahí con Haldia, la conexión se nos interrumpe, pero bueno, entendíamos perfectamente, Haldia, tu punto de vista. Quiero, sin duda, agradecerte en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón por estar con nosotros en esta jornada, una jornada considerada también un logro histórico por lo que conlleva este acuerdo que, si bien no termina todo el proceso, recordemos que tal vez es un nuevo inicio de unas conversaciones que van a durar por lo menos 60 días, pero esto implica el cese de hostilidades y de ataques hacia territorio iraní, y al mismo tiempo esto se extiende hacia el Líbano y otros puntos también. Así que allí es fundamental. Haldia Ouakra, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros en Detrás de la Razón, y estamos contigo más adelante para otros análisis. Nosotros nos concentramos en lo siguiente. Desde el inicio de la guerra impuesta de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero de este 2026, Teherán no solo ha resistido, sino que ha acelerado también su capacidad militar, tecnológica e industrial. Las autoridades iraníes insisten en que el objetivo del ataque contra el territorio persa era frenar su poder de disuasión, pero que el resultado sin duda ha sido todo lo contrario: más producción, más capacidad, más autonomía y tal vez también un mayor peso político en el contexto regional e internacional. En otras palabras, Irán proyecta la idea de que la guerra no lo debilitó, sino que lo empujó a acelerar su propio desarrollo. Veamos el siguiente informe. En lo político, Irán ha acompañado todo esto con una línea muy firme. El país dice que el enemigo buscaba debilitarlo, pero que terminó fortaleciendo su doctrina de defensa, su coordinación militar y su voluntad de resistencia. La narrativa oficial presenta la guerra como una prueba de fuego que confirmó la autosuficiencia iraní, y ese es, en el fondo, el mensaje que Teherán ha establecido que quede: que ni los bombardeos, ni las sanciones, ni la presión internacional lograron frenar su avance, sino que lo obligaron a moverse más rápido. Irán entró en una fase de reacomodo político marcada por la pérdida de su líder y la necesidad de redefinir alianzas. Con Estados Unidos e Israel las tensiones se mantuvieron, aunque se abrieron canales diplomáticos discretos para evitar una guerra regional más amplia. Paralelamente, Teherán intensificó sus vínculos con China, firmando acuerdos energéticos y de infraestructura, y con Rusia, reforzando cooperación militar y tecnológica. Estos movimientos buscan contrarrestar sanciones occidentales, asegurar respaldo en foros internacionales y consolidar un bloque alternativo que le permita sostener su influencia en Asia Occidental. Así es, Irán no frenó en la defensa, obviamente, en términos militares. La estrategia diplomática a nivel regional, ya veíamos allí en el informe cómo fue potenciando los lazos con otros países y países importantes. No dejemos en el olvido lo que está pasando hoy día entre Irán, Rusia y China, que eso también tiene mucho que decir. Y al mismo tiempo siguió avanzando en el término diplomático, que lo llevaron finalmente a la conclusión que estamos viviendo esta jornada, que es este cese de hostilidades, este fin de la guerra, que finalmente tendría que concretarse el día viernes. Allí está el tema. Estamos a día lunes y también hay que tener en cuenta este actor que es externo, estoy hablando en este caso de Israel, que sin duda ha estado torpedeando una y otra vez cada uno de estos procesos. Ahora, cambiando a la esfera e integrando más actores a este proceso, el vicepresidente de Estados Unidos, estoy hablando de J.D. Vance, afirmó el domingo, tras este anuncio del acuerdo con Irán, que para poner fin a la guerra, que la República Islámica nunca tendrá un arma nuclear. ¿Ya? Ahora, el tema es que Teherán en todo este tiempo nunca apeló, por lo contrario. Por lo tanto,
no es un argumento de victoria propiamente tal, pero eso se había establecido desde antes incluso del 28 de febrero por el propio país persa. Había señalado, hay una fatua que se establece cuando llega incluso la revolución islámica de Irán, que explica y también instaura la idea de que hay un no definitivo a las armas de destrucción masiva. Por lo tanto, este argumento que entrega el vicepresidente de Estados Unidos termina cayéndose, intenta entregar algunos argumentos que sean posibilidad de generar un ganador allí en Norteamérica, pero bueno, revisemos mejor las palabras de J.D. Vance y regresamos. Creo que es un gran día para el pueblo estadounidense. Hay muchos detalles muy importantes que resolver, y de hecho nos sentaremos a la mesa para discutirlos juntos y encontrar una vía a seguir respecto a esos detalles. Bien, pero yo les decía al principio del programa, declaraciones en esta jornada, hubo muchas, que finalmente estaban elogiando todo este proceso diplomático. Vámonos un poco en el tiempo. Recordemos lo que pasó en el 2015, cuando Irán también, en un carácter diplomático que fue aplaudido después de una década de discusiones, logra firmar el Pacto Integral de Acción Conjunta. 3 años después es Estados Unidos, en el primer mandato de Donald J. Trump, que decide salirse de forma unilateral. Y ahí comienza la aplicación de sanciones contra Irán, que ya venían desde décadas anteriores, pero que se potencian e intentan generar una asfixia en el territorio persa. Ahora, ¿quién reaccionó también? Bueno, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, estoy hablando de Kaja Kallas, que señaló que este acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán supone un posible avance decisivo en la guerra, y la Unión Europea dice evaluará ahora cómo puede participar en la siguiente fase. Escuchémosla. Es algo muy bien recibido y cruzamos los dedos para que también se formalice el viernes, porque todos necesitan que el estrecho de Hormuz esté abierto y que, en realidad, esta guerra se detenga. Así que es muy bien recibido y esperamos que perdure. Bien, y tema no menor, por supuesto, el rol de Pakistán en este proceso. Quiero que revisemos la postura, en este caso, del mediador, que por más de 3 meses estuvo insistiendo en la necesidad de la diplomacia, que se reunió con cada una de las partes, entregando también los mensajes. Recordemos que las conversaciones nunca fueron cara a cara, sino que fueron entregadas a través de mensajes con Pakistán como mediador, y donde incluso se trasladaron a Islamabad para poder empezar allí estas conversaciones que en su momento no tuvieron el éxito que se esperaba. Revisemos parte de las declaraciones del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif. La ceremonia de firma de este histórico acuerdo se celebrará el viernes 19 de junio en Ginebra y, por la gracia de Dios, será acogida por Pakistán. Después de 3 meses y 16 días de enormes pruebas y desafíos, se ha alcanzado un acuerdo significativo en virtud del cual se ha anunciado el fin inmediato de las hostilidades en todos los frentes militares. Todos deben inclinarse en gratitud ante Alá, diciendo que se ha logrado un gran éxito gracias a la bendición divina. Bien, Shehbaz Sharif ahí tenía la voz como país mediador, que también, sin duda, resulta bastante beneficiado con todo este proceso, y es que también se pone en otra esfera. Hablábamos con Abu Bakr, con Haldia Abu Bakr, respecto de esta nueva ecuación que se genera, y aquí obviamente Pakistán también tiene un rol bastante protagónico al haber hecho parte de esta mediación, y en la cual hoy día tiene este término de este acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Ahora quiero saludar a Cristian Lamesa, analista internacional desde Pergamino, Argentina, nos acompaña el día de hoy para también aportarnos con el análisis y la profundización de cada una de estas declaraciones que hemos ido escuchando. Cristian, gracias por estar con nosotros en Detrás de la Razón. Te pregunto inmediatamente, para aprovechar el tiempo, a ver, este acuerdo que finalmente se firmaría el día viernes allí en Ginebra, Suiza,
¿Cómo describes tú el rol de Pakistán en su calidad como mediador? Que ahí escuchábamos en este caso al primer ministro, luego de estos 3 meses de arduo esfuerzo por lograr finalmente un fin de los ataques y un fin de esta guerra. Te escucho. El papel de Pakistán en esta negociación ha sido fundamental y creo que la actual situación reconfigura de alguna manera el escenario en Oriente Medio. Por supuesto que Irán es el gran vencedor, a mi modo de ver, sale sumamente fortalecido en 2 aspectos, en el militar, por supuesto, y en el diplomático. Y otro país que sale fortalecido con un gran protagonismo en la región justamente es Pakistán, mostrando una influencia diplomática importante, pudiendo obrar como un aliado histórico de los Estados Unidos, al mismo tiempo con una cercanía muy grande a Irán, lo ha demostrado. Y también hay que recordar que en esto yo creo que puede influir que en Pakistán hay una importante minoría chiita que se calcula entre un 20 y un 30% de la población. También recordar que es el único país del mundo musulmán que posee armas nucleares y que también se estaría barajando una especie de acuerdo de protección para con algunos países justamente musulmanes en caso de ser agredidos por algún país nuclear. Recordemos que si bien no lo declara abiertamente, se sabe que Israel posee arsenal nuclear. Entonces, por supuesto que Pakistán sobresale en esta situación mediante su mediación como una potencia y una influencia muy grande dentro del mundo musulmán. Bien, Cristian Lamesa, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día analizando y llevándolo a otras esferas también, porque de reacciones hoy día, la verdad es que todo lo que tal vez uno pudo extrañar dentro de estos 108 días, hoy día estaban ahí tocando la puerta para poder hablar como también involucrados y que se vieron afectados. Y estoy hablando, por ejemplo, en el caso de Europa. Y es que, ¿quién habló, por ejemplo? Hubo un comunicado conjunto del grupo 4, estoy hablando de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, que anunciaron estar listos, dice, para levantar las sanciones contra Irán tras este acuerdo con Estados Unidos. Lo dijeron a través de un comunicado conjunto donde las naciones europeas dieron a conocer su satisfacción con este memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, pero pidieron la reapertura urgente del estrecho de Hormuz. Recordemos también que habían sido los propios europeos los que habían empezado a tener ya conversaciones con Irán para hacerse parte y asumir las tasas que llevaba el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz en conjunto con Omán, por ser estas aguas parte de su territorio y que tenían, dicho sea de paso, toda la potestad y la autoridad de por allí generar un control. Previo a la guerra, esto era un paso libre y sin problemas. Nunca debió ser uno de los puntos quizá más importantes que después se establecieron, y es que también Estados Unidos se vio perjudicado por, sin duda, esta gran carta que hoy día tiene Irán bajo la manga. Creo que escuchemos parte de este comunicado del Grupo 4 para que profundicemos. Estamos preparados para trabajar con Estados Unidos, Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica para este fin. Estamos dispuestos a levantar las sanciones pertinentes en respuesta a pasos claros y verificables por parte de Irán respecto a su programa nuclear. Trabajaremos intensamente con Estados Unidos, Irán y los socios regionales para aprovechar este momento, mantener el impulso y lograr un acuerdo diplomático a largo plazo. También reafirmamos nuestro pleno apoyo a la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial del Líbano, así como la importancia de un alto el fuego sólido. Bien, ahí, Cristian, estábamos revisando parte de este comunicado. Ya te decía, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia anunciaban entonces estar listos para levantar estas sanciones que, si nos vamos brevemente hacia el pasado 1 o 2 semanas, también
se habían vuelto a votar la imposición de nuevas sanciones contra Irán. En el fondo, nunca han mostrado una postura muy definitiva respecto de con quién están al momento de no apoyar a Estados Unidos en los ataques, pero tampoco de dejar que Irán pueda salir un poco de la asfixia que significan las sanciones y que perjudican a la población. El Ecuador dio a conocer su satisfacción entonces por este memorando de entendimiento, pero quiero preguntarte allí, Cristian, ¿qué hay que entender de los europeos tras todo este proceso? Que es lo que te decía yo, hay una postura bastante difusa porque es como que van de acuerdo hacia dónde siga avanzando la ola, ¿no? Los europeos siguen marcando su total intrascendencia dentro de la geopolítica mundial, cosa que parecen desconocer o no querer aceptar, pero sin duda que se han vuelto absolutamente intrascendentes. Dentro de ese escenario, por supuesto, no se puede desconocer que la actitud del viejo continente, especialmente de los mandatarios globalistas, hubiese sido muy distinta si esta acción militar en contra de la República Islámica de Irán hubiese sido ejecutada por otro inquilino de la Casa Blanca, llámese Obama, Biden, los Bush, cualquiera de ellos, de los Clinton, hubiese sido apoyado sin ninguna duda debido al seguidismo que viene llevando desde hace 80 años el viejo continente con todas las políticas de Washington. En el caso puntual, yo creo que ha habido una resistencia y hasta en cierta medida una condena al proceder de Donald Trump por parte de algunos mandatarios europeos debido al enfrentamiento profundo que tienen con esa mirada que tiene que ver con el enfrentamiento entre el globalismo y el soberanismo que parecía enarbolar Donald Trump, pero que ahora podemos permitirnos ponerlo en duda debido a justamente este grave error que ha cometido dejándose arrastrar por los intereses de Tel Aviv. Por supuesto que el viejo continente celebra este acuerdo, no tanto por intereses de justicia o de ecuanimidad para con la República Islámica, que viene siendo sometida a un trato absolutamente discriminatorio, con sanciones, etcétera, desde la propia fundación de la República Islámica, sino más bien porque el cierre parcial del Estrecho de Hormuz sin duda ha provocado unas penurias muy importantes a Europa y como al mismo tiempo también a Asia por el no poder recibir los energéticos que tanto necesita. En ese sentido, por supuesto que se entiende la aceptación de buen grado por parte de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, por un interés personal, digamos, y no tanto por la situación que implique la paz propiamente dicho. Eso según mi mirada, por supuesto. Ahora, hay cosas que llaman la atención y que obviamente van generando movimiento en los mercados. Tema no menor que también tenemos que revisar son los precios del petróleo de este día lunes que se desplomaron sin duda y que obviamente esto responde a la postura de Irán frente al acuerdo y lo que se alcanzó finalmente en las últimas horas de este domingo. Los niveles, se habla de los niveles más bajos hoy día, lunes 15 de junio, del petróleo de los últimos 3 meses. Por lo tanto, allí también hay aplauso por parte de los mercados. Tema textual, el crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, cayó un 5% hasta los $82.91, poco después de las 5 de la mañana, hora Miami, lo establecía en Estados Unidos, tras obviamente darse a conocer esta noticia. El crudo estadounidense bajó un 5,5% hasta los $80.21, también su nivel más bajo desde principios de marzo. Ambos han caído alrededor de $10 por barril durante la última semana y que recordemos que en esta última semana se venía hablando ya de la caída
la necesidad de llegar a un acuerdo y esto iba controlando de una u otra forma los mercados. Irán en su momento había dicho, si esta situación se mantiene, no tenemos problema en que el petróleo incluso sobrepase la barrera de los $200 por barril. Y si no se tomaban medidas prontas, rápidamente podría haber llegado a los 150. La semana pasada ya estaban sobre $100 el barril. Ahora, vamos a otro tema, Cristian. El comandante de la fuerza Quds, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de brigada Ismail Qaani, ha declarado este lunes que la resistencia fundamentada en la fe divina alcanzó la victoria una vez más. Quiero que revisemos parte de estas declaraciones. Los pueblos del mundo conocen la independencia del Líbano por la grandeza del sacrificio de Hezbollah, no por la dependencia de algunos gobernantes. Que el mundo entero mire con los ojos más abiertos, la victoria de la gran resistencia del heroico Hezbollah sobre los ruinosos sionistas está en camino, si Dios quiere. Bien, y vamos con esto, Cristian Lames, analista internacional desde Pergamino, España, nos está acompañando en esta jornada. Cristian, ¿qué es lo fundamental en el caso del Líbano? Que no hay que dejar de nombrar al territorio levantino por lo que significa tanto para Irán como para las agresiones permanentes, en este caso de Israel. ¿Qué pasa con el gobierno de Joseph Aoun a estas alturas desde tu punto de vista? El caso del Líbano, por supuesto, que es una situación absolutamente anómala. Es un país que evidentemente, desde lo que es el Estado, no está ejerciendo su soberanía, recibe continuamente ataques e incursiones por parte de Israel, de hecho, fácticamente siendo invadido en este momento, siendo atacada la población civil, y por supuesto que esto es utilizado por parte de Israel como una forma de boicotear y sabotear estas negociaciones, ¿no? que aparentemente estarían llegando a buen puerto, Dios mediante. Un gobierno en el Líbano que parece tener más afinidad con Israel que con su propio pueblo, y al que declara de forma abierta no están en capacidades de defender a su propio pueblo ante las hostilidades de Israel, que ordena el desalojo de pueblos enteros, de aldeas enteras, desplazando a la población hacia el norte del Líbano, y con unas expectativas expansionistas por parte del Estado hebreo que parecería no tener demasiadas perspectivas de moderarse, no solo en el Líbano, sino que sabemos que tienen esos mismos ínfulas expansionistas sobre Siria, sobre Gaza, sobre Cisjordania, por lo menos para empezar con esas aspiraciones delirantes, a mi modo de ver, que son la de ese supuesto gran Israel. Ahora, Cristian, hay varias cosas. Uno que no se puede olvidar es el rol que ha tenido entre todos los actores internacionales, es España, que desde el principio se negó a participar en estos llamados que hizo Donald Trump para que apoyaran sus acciones contra Irán. Primero, sobre sus bases militares dijo que no se utilizaban para esto porque no se adapta a lo que es la ley internacional y el derecho internacional humanitario, por supuesto. Pero al mismo tiempo fue insistiendo y en base siempre al derecho internacional, ¿cuál era la postura en este caso de España para reforzar sin duda su rol, en este caso como llamando a bajar la tensión, las escaladas? Y esto fue sostenido en el tiempo por parte, en este caso, del gobierno de Pedro Sánchez. Quiero que escuchemos ahora palabras del ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España, estoy hablando de José Manuel Álvarez, que saludó sin duda este lunes este acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, el cual dice permite la libre navegación y necesaria navegación sobre el estrecho de Hormuz. Revisemos. Dos cosas al respecto. Estamos en una fase muy incipiente. Acabamos de recibir la noticia. Estamos ante el anuncio
de un acuerdo que se va a concretar, ya empieza a haber fechas, día 19, un lugar, Suiza. Por lo tanto, no avancemos, es suficiente con consolidar este acuerdo en estos momentos, ya llegará el momento de analizar todo lo demás. Es una excelente noticia, el alto el fuego, la reapertura del estrecho de Hormuz. Esos son pasos que hay que dar. Bien, ahí escuchábamos a José Manuel Álvarez, canciller de España, que sin duda hablaba de precaución sobre todos estos procesos y seguir pensando de aquí al viernes que esto finalmente se concrete. Pero hay un elemento que no hemos tocado y que es necesario y fundamental hoy día entender la postura. Cristian Lamesa, ¿en qué escenario queda Israel hoy día? Porque obviamente Benjamín Netanyahu ha sido fuertemente enfrentado por el propio Donald Trump por estas decisiones de seguir atacando allí el Líbano. Netanyahu insiste en sus hostilidades contra el país levantino, eso lo sabemos. Trump necesita darle la espalda hoy día a Netanyahu para no perder tanto, ¿o hay una jugada estratégica también entre estos socios allí? Sin duda el vínculo entre Estados Unidos e Israel y puntualmente entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, a mi modo de ver, se ha vuelto un vínculo absolutamente tóxico y contrario a los intereses que dice esgrimir, o que por lo menos eso anunciaba Donald Trump durante su campaña presidencial. En este sentido, he señalado en varias oportunidades cómo esta alianza y este ataque conjunto contra Irán por parte de los Estados Unidos, aliándose a Israel en esta acción, le ha costado muchísima popularidad, especialmente dentro de su núcleo más cercano y más leal, que era el de el MAGA Movement, America First, Make America Great Again, que exigían la no intervención por más tiempo por parte de Estados Unidos en guerras que le son ajenas y por los intereses justamente como en este caso de Israel. Eso fue manifestado por muchísimos formadores de opinión muy importantes del país norteamericano, como Tucker Carlson, e incluso figuras de la política. Esto incluso le ha costado la renuncia de gente muy leal dentro de su gabinete y muy capaz, hay que decirlo, como Joe Kent, que era el jefe de contraterrorismo, y Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia, que si bien aparentemente esgrimía otros motivos para su renuncia, yo no tengo demasiadas dudas que esté relacionado justamente con esta mala decisión por parte de Donald Trump. Yo creo que lo mejor que podría decidir y hacer Donald Trump es dejar solo a Netanyahu, como aparentemente se lo habría anticipado, diciéndole: Bibi, te quedarás solo si sigues con esto, pero realmente también hay muchos intereses. El lobby judeo-estadounidense es muy fuerte en Washington y en este sentido por parte de Israel está toda la intención de seguir esta escalada, de hacer todo lo posible para sabotear cualquier iniciativa de paz. En las últimas horas lo ha dicho el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, que ellos iban a seguir adelante con esto, incluso con críticas abiertas a Donald Trump por este acuerdo por parte de Netanyahu también. Entonces, en ese sentido, yo creo que sin duda Estados Unidos tendría que desembarazarse de esta relación tóxica, lo cual también puede implicar un riesgo adicional importante, que podría ser, y desgraciadamente no tengo demasiadas dudas, el uso de armas nucleares por parte de Israel si se ve sola frente a una República Islámica de Irán que está fortalecida y que ha demostrado que en una guerra convencional puede sin duda darle una dura lección al Estado hebreo. Bien, Cristian Lamesa, en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón, quiero agradecerte por estar con nosotros el día de hoy, dejarte como siempre invitado para análisis posteriores y obviamente un fuerte abrazo hasta Argentina. Muchísimas gracias por el análisis.